Desde pequeña, creía que el matrimonio sería la solución a todos mis problemas. Siempre me dijeron que sería el comienzo de una nueva fase, un renacimiento, una bendición que me traería felicidad y seguridad. Pero no fue así. No me pueden juzgar, pues yo estaba en mi razón. Miren, mi esposo me hacía acostarme con otros hombres. No pude soportarlo y le devolví el golpe con magia negra. Si te gusta este tipo de relato, suscríbete al canal, dale like y déjame un hola aquí en los comentarios. Me encantará saber que estás aquí viéndonos. Cuando tenía solo 6 años, me dieron una muñeca de plástico para cuidar como si fuera mi hija. Junto con ella, vino un juego de cocina, y así comenzó mi entrenamiento para la vida que esperaban que tuviera. Mi nombre es Alba, y fui criada en una familia extremadamente conservadora. Mis padres eran rígidos, disciplinarios y sobre todo evangélicos fervorosos. Desde que tengo memoria, me enseñaron a seguir reglas incuestionables, a comportarme como una buena chica, a ser sumisa y obediente. Mientras crecía, veía claramente la diferencia en el trato entre mis hermanos y yo. Tenía 2 hermanos mayores, Hugo y Lucas, que parecían vivir en un universo completamente diferente al mío. Ellos tenían libertad para salir, explorar el mundo, tomar decisiones y cometer errores sin grandes consecuencias. En cambio, cada pequeño paso mío era vigilado, cada decisión necesitaba aprobación, cada comportamiento era analizado bajo una mirada crítica y severa. No se me permitía jugar como ellos, correr por la calle sin preocupaciones o soñar con un futuro diferente al que mis padres habían planeado para mí. Mis días estaban llenos de tareas domésticas y enseñanzas religiosas, siempre con la promesa de que, algún día, sería una buena esposa, una buena madre, y ese sería mi gran propósito en la vida. Veía a mis amigas de la iglesia siendo criadas de la misma manera, enseñadas a ser mujeres recatadas y preparadas para el matrimonio. El matrimonio era pintado como la mayor conquista que podríamos tener, el momento en que finalmente encontraríamos la paz y el respeto. Pero conforme pasaron los años y me acerqué a la edad adulta, comencé a cuestionar si esa realmente era la única opción para mí. No quería ser solo una esposa y madre, quería descubrir el mundo, aprender, tomar mis propias decisiones, pero cada vez que intentaba expresar esos pensamientos, era silenciada. «Eso no es cosa de mujer derecha, Alba», decían. «Tu papel es ser una buena esposa y obedecer a tu marido». Intentaba conformarme. Al fin y al cabo, me habían enseñado toda la vida que el matrimonio salvaría mi vida. Pero en el fondo, una parte de mí gritaba por algo más. Cuando cumplí 16 años, comencé a preocuparme aún más por mi apariencia. Empecé a arreglarme más, a elegir ropa que me hiciera ver más mujer, y a prestar más atención a lo que las mujeres de la iglesia hacían para llamar la atención de los chicos. Sabía que se acercaba el momento de terminar la secundaria y casarme, pues ese era el camino esperado para mí. Mientras algunas chicas de la escuela hablaban de universidades y carreras, yo solo soñaba con el día en que encontraría un buen hombre para llamar marido. Mi objetivo era ser una esposa dedicada, sumisa, cuidar de la casa y de los hijos con amor y obediencia. Observaba a las parejas mayores de la iglesia y trataba de seguir el ejemplo de las mujeres casadas. Siempre me decían que la esposa ideal era recatada, discreta y respetuosa, así que me empecé a vigilar aún más. Evitaba reír demasiado fuerte, hablar sin ser llamada y hasta expresar opiniones muy fuertes. Aprendí que mi misión era ser gentil, comportarme con dulzura y nunca contradecir a un hombre. Me esforcé por ser la joven ideal, aquella que los chicos de la iglesia elegirían para casarse. Pero, mientras me esforzaba por encajar en ese papel, comencé a sentir algo extraño dentro de mí. Una pequeña duda, un malestar, un sentimiento que no podía nombrar. ¿Sería correcto que mi vida girara solo en torno a encontrar un marido? ¿Realmente quería ser sumisa a alguien para siempre? Mis pensamientos me asustaban, porque siempre me enseñaron que cuestionar estaba mal, que debía simplemente aceptar lo que Dios y mis padres querían para mí. Entonces, seguí intentando ignorar esas dudas. Me dediqué aún más a ser la joven perfecta, a esconder cualquier rastro de rebeldía o voluntad propia. Al fin y al cabo, un día tendría mi casa, mi marido y mis hijos,
y ese sería el final feliz que siempre me prometieron. Desde pequeña, mi madre se encargó de prepararme para lo que ella llamaba mi futuro como esposa. Pasaba horas a su lado en la cocina, aprendiendo a hacer diversos platos, a sazonar la comida con precisión, a preparar una cena digna de elogios. El camino al corazón de un hombre pasa por el estómago, siempre decía. Pero no solo en la cocina recibía enseñanzas. Mi madre también me enseñaba a lavar, planchar, limpiar cada rincón de la casa. Con perfección, pues, según ella, una buena esposa debe mantener el hogar impecable para agradar al marido. Ella me decía que debía estar siempre arreglada, incluso dentro de casa. Cabello bien peinado, ropa ajustada, nada de andar desaliñada, pues un hombre quiere ver a su mujer bonita. Debes estar siempre presentable para tu marido, él debe sentir orgullo de ti, me advertía. Pero lo que más me marcaba eran sus lecciones sobre sumisión. Mi madre repetía sin cesar que una esposa debe respetar todos los deseos del marido, sin cuestionar, sin reclamar. El hombre es la cabeza del hogar, decía. Es tu deber obedecer y hacer de todo para que él esté feliz. Había también otro asunto, uno que siempre me dejaba incómoda. Mi madre intentaba, de manera sutil y llena de rodeos, introducirme a lo que ocurría en la intimidad de la pareja. Nunca hablaba abiertamente, pero dejaba claro que esa era otra obligación de la esposa. Debes ser comprensiva, no negarte, hacer tu parte, decía, mirándome con un aire serio, como si quisiera prepararme para algo que yo aún no entendía del todo. Escuchaba en silencio, sin saber bien qué sentir. Cada conversación de esas me hacía percibir el peso que recaía sobre mí. Aún era una adolescente, pero ya sentía la presión de convertirme en la esposa perfecta. No importaba lo que yo quería para mí misma, lo que me hacía feliz o lo que soñaba más allá del matrimonio. Lo más importante era estar preparada para servir, para cuidar, para obedecer. Mientras mis hermanos jugaban y planeaban sus futuros con libertad, yo me preparaba para un destino que ya había sido decidido por mí, antes incluso de que pudiera cuestionarlo. Cuando cumplí 18 años, conocí a Jorge. Era un hombre de 27 años, graduado en Administración y Teología, y había sido consagrado como pastor hacía poco tiempo. Además de su compromiso con la iglesia, trabajaba en una gráfica que hacía impresiones de libros y folletos religiosos. Jorge era un hombre dedicado, esforzado y, además de todo, tenía una presencia imponente. Alto, bien parecido, con una voz firme y una mirada seria, transmitía autoridad y respeto. Muchas mujeres en la iglesia suspiraban por él, y todas las madres soñaban con casar a sus hijas con un hombre como Jorge. Mis padres, obviamente, no se preocuparon por la diferencia de edad entre nosotros. Para ellos, lo más importante era el hecho de que Jorge fuera un hombre de reputación impecable, un líder espiritual respetado. Si él estaba interesado en mí, eso solo podía ser una bendición, un regalo de Dios. Yo, criada para esperar el momento de casarme, me sentí elegida. Entre tantas chicas de la iglesia, fui la contemplada. ¿Suerte mía? Bueno, eso aún lo descubriría. Jorge comenzó a acercarse a mí de manera discreta, sin declaraciones ni gestos grandiosos. Después de los cultos, siempre me llamaba para conversar en la puerta de la iglesia. Preguntaba por mi familia, por mis días, elogiaba mi postura y mi educación. Poco a poco comenzó a ofrecernos llevarnos a casa en su auto, y yo, sentada en el asiento delantero a su lado, ya me sentía casada. El simple hecho de estar ahí, cerca de él, me hacía sentir que todo se estaba encajando como debía. Nuestro noviazgo no siguió un camino convencional. Él nunca me hizo un pedido formal. Durante un mes, Jorge me cortejó de manera sutil, conversando conmigo bajo la mirada atenta de mis padres y de los hermanos de la iglesia. No había toques, caricias, ni palabras apasionadas, solo un entendimiento silencioso de que él me había elegido y que, en breve, yo sería su esposa. Y entonces, sin que hubiera un pedido oficial de noviazgo, Jorge tomó la decisión que cambiaría mi vida. Él fue a mi casa y, con la postura firme y respetuosa que lo caracterizaba, pidió mi mano a mi padre. Dijo que veía en mí las cualidades de una buena esposa
que yo era una joven digna, sumisa y preparada para formar un hogar junto a un hombre de Dios. No habló de amor, no preguntó mi opinión, solo informó su intención de casarse conmigo. Mi padre, satisfecho y orgulloso, aceptó de inmediato. Para él, Jorge era un excelente partido, alguien que garantizaría mi futuro y mantendría a nuestra familia en buenos términos dentro de la iglesia. Y así, sin que yo hubiera participado realmente en esa elección, mi destino fue sellado. Estaba comprometida, me iba a casar y, más que nunca, necesitaba convertirme en la esposa perfecta que mi madre siempre me enseñó a ser. Fueron aproximadamente 1 año de preparativos para la boda. Mi madre y mi suegra estaban más emocionadas que yo. Ellas se encargaron de todo. Eligieron el vestido de novia, el traje del novio, reservaron el salón de fiestas, definieron el menú, la decoración, organizaron la lista de invitados y hasta decidieron los padrinos, madrinas y pajes. Mientras tanto, yo intentaba enfocarme en algo que me preocupaba aún más que la boda en sí, mi conexión con Jorge. Él era un hombre serio, reservado, y muchas veces me sentía una tonta a su lado. No pasábamos mucho tiempo solos, pero siempre que conversábamos a solas, era en público. Fue en uno de esos momentos que algo me sorprendió. Jorge me miró con un aire serio y, sin rodeos, preguntó: ¿Eres pura? Me quedé desconcertada. Esa pregunta me pareció inconveniente, pero, al mismo tiempo, él sería mi marido y tal vez tenía el derecho de saber. Respondí con un simple: sí, lo soy. Curiosa, le devolví la pregunta. ¿Y tú? Él fue directo y un poco ríspido. Yo no soy, pero me hago cargo de casarme con una mujer pura. Quiero ser el primero. Sentí un malestar crecer dentro de mí. Esa conversación ya era incómoda, pero percibí que prácticamente todas nuestras conversaciones tenían un tono extraño. O Jorge hablaba incesantemente sobre la iglesia y la Biblia, o hacía comentarios inapropiados que me dejaban sin reacción. Otra vez, él preguntó de manera directa: ¿ya has visto videos para mayores? Me indigné. ¿Cómo podía preguntarme algo así? Respondí sin dudar: no me gustan esas cosas. Él sonrió de medio lado y con un aire presuntuoso dijo: vas a tener que gustarte cuando estés casada conmigo. Tragué saliva. No sabía qué responder. Solo dije un de acuerdo, para cerrar el asunto, pero por dentro estaba confundida y nerviosa. Me fui a casa esa noche sintiendo un peso en el pecho. Llamé a mi madre discretamente y me desahogué. Mamá, Jorge es un poco extraño. Ella me miró con reprobación antes incluso de que yo explicara. No hables así de tu futuro marido, hija. Respiré hondo y continué. Me preguntó si soy pura y también si ya he visto películas adultas. La respuesta de mi madre me chocó aún más. Hija, ya debes ese tipo de satisfacción a tu novio. Y por favor, no andes por ahí contando las conversaciones íntimas de ustedes. Si él lo dijo, simplemente acéptalo. Me quedé en silencio, sintiendo un nudo en el corazón. ¿Debía simplemente aceptar? Todo dentro de mí me decía que no, pero mi educación me enseñaba a obedecer. Esa noche tardé en dormir. ¿Sería realmente el matrimonio el camino correcto para mí? El tiempo pasó y todo estaba listo para la boda, menos yo. La iglesia estaba decorada, el vestido elegido, las invitaciones entregadas, la fiesta preparada, pero dentro de mí había un vacío que ninguna flor ni música podía llenar. Me sentía insegura, inquieta, como si estuviera a punto de dar un paso en falso sin tener a dónde correr. No sentía una verdadera conexión con Jorge. Nuestros gustos, nuestras conversaciones, nuestras personalidades, nada parecía encajar. ¿Cómo podríamos hacernos felices el uno al otro si ni siquiera compartíamos sueños o afinidades? Estaba dispuesta a intentarlo, al fin y al cabo. Siempre me enseñaron que el matrimonio era para toda la vida y que el amor vendría con el tiempo. Pero el tono ríspido de Jorge no demostraba ninguna intención de construir algo conmigo, más allá de lo que ya estaba planeado. Él no parecía preocupado por conocerme mejor o por calmar mis inseguridades. Para él, todo era simple. Un matrimonio bendecido por la iglesia, la esposa perfecta y un futuro ya determinado. Mi madre pensaba que todo eso era solo paranoia mía, que yo estaba solo nerviosa y asustada por la responsabilidad de ser esposa.
Toda mujer siente eso antes del matrimonio, decía, pero pasa después de la ceremonia. Intenté creer. Tragué mis miedos, sofoqué mis incertidumbres y, el día señalado, entré en la iglesia al lado de mi padre, mientras todas las miradas se volvían hacia mí. La ceremonia era deslumbrante. La iglesia estaba impecable, decorada con lirios blancos y rosas champán, elegidos por mi suegra con todo cariño. La alfombra roja se extendía hasta el altar, y un arco de flores blancas y doradas simbolizaba la pureza y la nueva jornada que Jorge y yo iniciaríamos. Los vitrales reflejaban los rayos del sol de la tarde, creando un brillo suave en el ambiente. El coro de la iglesia cantaba un himno conmovedor, sus voces resonando por los pasillos y trayendo una atmósfera solemne y sagrada. Las sillas estaban ocupadas por amigos, familiares y, principalmente, miembros de la iglesia, todos sonriendo, felices y orgullosos de esa unión. Algunas mujeres me miraban con cierta envidia, otras susurraban entre sí sobre cómo ese era un matrimonio bendecido. El pastor, con su voz grave e imponente, reforzaba la importancia de esa alianza, llamándola una unión sagrada y exaltando la santidad del matrimonio. La ceremonia estaba pasando demasiado rápido. Yo quería que durara más, días, semanas, tal vez meses. Quería más tiempo para pensar, para respirar, para huir, pero ahí estaba yo sonriendo, siguiendo cada paso como mandaba el protocolo. Jorge me miraba serio, firme, como si ya supiera que yo no recularía. Y yo realmente no reculé. Cuando el pastor preguntó si aceptaba a Jorge como mi esposo, mi voz salió casi trémula, pero clara lo suficiente para que todos oyeran. Sí, acepto. Y en ese instante, más que nunca, percibí que mi destino ya estaba sellado. Después de la boda y la recepción festiva, llegó el momento más esperado por muchas parejas, la luna de miel. Yo no sabía bien qué esperar. Al fin y al cabo, mi relación con Jorge siempre había estado marcada por formalidades y distanciamiento. Pero, para mi sorpresa, fue una experiencia maravillosa. Fuimos a Cancún, un verdadero paraíso, y allí, por primera vez, pude ver un lado de Jorge que nunca había conocido antes. Cancún era simplemente deslumbrante. El mar azul turquesa se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con aguas cristalinas que reflejaban el cielo como un espejo. Las playas tenían arenas blancas y finas, tan suaves que parecían una alfombra bajo nuestros pies. Caminamos de la mano a la orilla del mar, mientras el atardecer teñía el horizonte de tonos dorados, naranjas y rosas, creando un escenario digno de un cuadro. Las palmeras se mecían suavemente con la brisa salada del océano, y el sonido de las olas rompiendo era casi hipnótico. Además de las playas paradisíacas, exploramos la cultura local, visitando templos mayas y mercados de artesanía, donde compré recuerdos encantadores. El hotel donde nos hospedamos era magnífico, con una vista increíble al océano y un servicio impecable. Nuestra habitación era un verdadero refugio romántico. Jorge se encargó de prepararla con pétalos de rosas esparcidos sobre la cama, velas perfumadas y una botella de champán esperándonos. Él fue sorprendentemente atento, gentil y cariñoso. Allí percibí que él no era ese hombre rígido e inflexible que conocía antes del matrimonio. Por primera vez vi un Jorge alegre, ligero, alguien que sabía reír, contar chistes y conversar sobre cualquier tema sin traer la Biblia a cada momento. Me sentía cómoda a su lado y con el paso de los días nos convertimos en más que marido y mujer. Nos convertimos en amigos. Y eso fue lo que cambió todo entre nosotros. En la intimidad, Jorge fue paciente y caballeroso. Se preocupó por crear un ambiente acogedor. Quería que me sintiera segura. Me enseñaba cómo agradarle, pero también quería saber de mis gustos, de mis deseos. No esperaba ese tipo de consideración de él, y eso hizo toda la diferencia. Mis preocupaciones desaparecieron poco a poco, reemplazadas por una sensación de seguridad y complicidad. Cuando la luna de miel terminó, regresamos a nuestro nuevo apartamento. Estaba emocionada y ansiosa por comenzar esta nueva fase de mi vida. El lugar era hermoso, todo estaba listo para recibirnos. Los muebles eran elegantes, elegidos con cuidado, y cada detalle de la decoración parecía sacado de una revista. El apartamento parecía una casa de muñecas,
un lugar acogedor donde finalmente podría sentirme en casa. Fue allí donde comencé a poner en práctica las clases teóricas que mi madre me había enseñado sobre cómo ser una esposa dedicada. Cociné nuestras primeras cenas, aprendí a organizar la casa, a cuidar del hogar que ahora era nuestro. Diferente de lo que imaginaba, Jorge continuaba demostrando cariño y paciencia, y eso me dejaba cada vez más confiada de que todo saldría bien. Mi miedo inicial fue reemplazado por una sensación nueva. Tal vez realmente podría ser feliz a su lado. Después de un año de matrimonio, Jorge y yo éramos una pareja unida, teníamos complicidad y nos considerábamos amigos, sin secretos entre nosotros. Con el tiempo, descubrí que ese hombre rígido, serio y reservado que conocí antes del matrimonio no existía todo el tiempo. Al menos dentro de casa, Jorge era diferente. Lejos de la iglesia y de las miradas vigilantes de los fieles, se mostraba un hombre más despreocupado, divertido y hasta atrevido. Nuestros momentos juntos eran ligeros y sin presión. Hacíamos cosas que nadie imaginaría viniendo de una pareja tan respetada en la iglesia. Veíamos películas para adultos, bebíamos bebidas alcohólicas y salíamos a bailar, siempre asegurándonos de que nadie de nuestro círculo religioso lo supiera. Esa era nuestra diversión secreta. Un mundo particular que contrastaba completamente con la imagen que proyectábamos a los demás. Con el tiempo, los miembros de la iglesia y los pastores comenzaron a cobrarnos hijos. Para ellos, la paternidad era una bendición y un paso natural para cualquier pareja cristiana. Pero nosotros ya habíamos decidido en privado que no queríamos tener hijos. Ese era un punto en el que estábamos completamente alineados. La vida que llevábamos nos hacía felices, y la idea de traer un niño a esa realidad simplemente no encajaba en nuestros planes. Me sentía libre dentro del matrimonio. Diferente de lo que siempre escuché en los sermones, Jorge no me oprimía, no intentaba silenciarme ni ignoraba mis opiniones. Al contrario, me incentivaba a ser una mujer independiente, a pensar por mí misma y a hacer mis propias elecciones. Ese era uno de los aspectos que más me sorprendían de él. Sin embargo, algo me llamó la atención desde el principio. Siempre estuve acostumbrada a usar ropa discreta, sin escotes, sin transparencias y siempre por debajo de la rodilla. Pero Jorge comenzó a comprarme ropa más atrevida, vestidos cortos, blusas ajustadas y piezas que yo nunca habría elegido por cuenta propia. Eran prendas que me dejaban incómoda. Al principio me resistí, pero él insistía en que las usara, al menos fuera del ambiente de la iglesia. Yo quería agradarle, así que terminé cediendo, aunque no me sintiera completamente a gusto con eso. Los años pasaron, y esa libertad dentro de nuestro matrimonio solo aumentaba. Después de 3 años juntos, ya vivíamos de manera completamente diferente a lo que predicaban los dogmas de la iglesia. Jorge era más abierto, más atrevido, y nuestra relación parecía fluir sin barreras ni imposiciones. Una noche, después de relacionarnos, estaba acostada con la cabeza en su pecho, sintiendo el ritmo de su respiración cuando él rompió el silencio. ¿Puedo preguntarte algo? Levanté el rostro, curiosa. ¿Qué? Él dudó por un instante, como si estuviera eligiendo bien las palabras. Entonces, rió levemente y dijo, ¿alguna vez has pensado en hacer otras cosas diferentes de pareja? Fruncí el ceño, confundida. No estoy entendiendo, mi amor. Él me miró a los ojos, ahora más serio, pero aún con una sonrisa en la comisura de los labios. Voy a contarte algo, pero quiero que tengas la mente abierta. Mi corazón se aceleró. Algo en su postura me dejó inquieta. Está bien, dime. Él respiró hondo antes de decir casi casualmente. Me gustaría que tuvieras otros hombres. Mi cuerpo se congeló. Solté una risa nerviosa, creyendo que era una broma. ¿Qué? ¿Quieres que te traicione? Jorge negó con la cabeza y sonrió, como si mi reacción fuera ingenua. No es traición cuando hay un acuerdo. Me senté en la cama, ahora realmente sorprendida y, al mismo tiempo, indignada. ¿Entonces quieres un acuerdo para salir con otras mujeres? Él me miró fijamente y dijo, con toda la tranquilidad del mundo, no, quiero un acuerdo para que tú salgas con otros hombres. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mí. No sabía cómo reaccionar. En esa noche percibí que
A pesar de todo, tal vez no conocía a Jorge tan bien como creía. ¿Por qué quieres eso?, pregunté, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo mi estómago revolverse con esa conversación inesperada. Jorge me miró con calma, como si su propuesta fuera algo perfectamente normal. Es un deseo mío, dijo tranquilamente. Solo te lo cuento porque somos cómplices. Sé que tú me entiendes y confías en mí. Esas palabras quedaron flotando en el aire, pesadas. Siempre pensé que lo conocía bien, pero, en ese momento, percibí que había capas de él que nunca había siquiera imaginado. Mi corazón latía acelerado. ¿Y cómo sería eso?, pregunté vacilante. Él sonrió, satisfecho de que yo estuviera dando apertura a la conversación. Existen varias posibilidades, comenzó a explicar, su voz cargada de entusiasmo. Me gustaría que bajaras una aplicación de relaciones y coquetearas con otros hombres. Podrías mandar fotos, videos, todo eso a mi lado, conmigo participando. Tragué saliva. Eso ya era extraño suficiente, pero él no se detuvo ahí. También podríamos encontrar hombres que pudieran dormir contigo, y yo miraría, completó sin ninguna vacilación. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espina dorsal. Mi cuerpo entero se tensó. No sabía cómo reaccionar, pero una cosa era cierta. Esa conversación me dejaba profundamente incómoda. Nunca había considerado nada parecido, y la idea de involucrar a otras personas en nuestra relación me parecía completamente absurda. Hice un esfuerzo por parecer comprensiva sin confrontarlo directamente. Ah, entiendo, murmuré, desviando la mirada. Después vemos eso. Jorge pareció satisfecho con mi respuesta vaga, como si creyera que yo solo necesitaba tiempo para asimilar la idea. Pero, en realidad, yo solo quería terminar esa conversación lo más rápido posible. A partir de ese día, siempre que percibía que él intentaba retomar el tema, yo desviaba la conversación, cambiaba de tema o encontraba una excusa para no continuar hablando. Al principio, él parecía paciente, esperando que yo estuviera lista para aceptar su propuesta. Pero con el paso de las semanas, comencé a notar un cambio sutil, aunque doloroso, en su comportamiento. Jorge comenzó a distanciarse de mí. No era algo declarado, pero estaba ahí, presente en cada pequeño gesto. Se volvió frío, indiferente. Sus palabras, antes llenas de cariño, ahora eran cortas y secas. Comenzó a evitarme. Mis besos eran retribuidos sin entusiasmo. Mis intentos de conversación eran recibidos con desinterés. Peor aún, sentí que él comenzó a rechazar todo lo que yo hacía para él. Mi comida, que antes elogiaba, ahora parecía no tener sabor. Mi compañía ya no lo animaba. Hasta la manera en que me miraba había cambiado. Era como si yo hubiera dejado de ser suficiente para él. Como si, sin lo que él quería, yo hubiera perdido el valor. Durante 2 largos meses viví en ese vacío emocional. Pasé noches en vela, intentando entender dónde se había perdido nuestro matrimonio. Todavía lo amaba, pero también me sentía humillada y confundida. El hombre que un día me hizo sentir libre, ahora me hacía sentir descartable. Y fue así, cansada de esa frialdad y desesperada por traer a Jorge de vuelta, que una noche, sin pensar mucho en las consecuencias, decidí ceder. Respiré hondo, me senté a su lado en la cama y con un nudo en la garganta, dejé escapar las palabras que él quería oír. Acepto hacer lo que tú quieres. En ese instante, no sabía si estaba salvando mi matrimonio o perdiéndome de una vez por todas. Esa noche, Jorge parecía otra persona. Sus ojos brillaban de emoción y el hombre frío y distante de los últimos meses había desaparecido. Volvía a ser ese marido atento, gentil y cariñoso, exactamente como antes. Su entusiasmo era visible, como si un gran peso hubiera sido quitado de sus hombros. «No sabes cuánto me alegra», dijo, sonriendo mientras tomaba el celular. Lo observé, aún insegura sobre todo aquello. Quería creer que esa era la forma de salvar mi matrimonio, pero algo dentro de mí gritaba que aquello no estaba bien. Y entonces, sin dudar, Jorge tomó el celular y comenzó a tomar algunas fotos mías en posiciones comprometedoras. «Quédate así. Eso, perfecto», decía, emocionado. Estaba incómoda, pero intenté no demostrarlo.
Después de capturar varias imágenes, comenzó a configurar un perfil en mi nombre en una aplicación de relaciones. Listo. Ahora solo queda esperar, dijo satisfecho. Pero él no esperó. De hecho, él mismo comenzó a interactuar con otros hombres usando mi perfil. Lo observaba escribir mensajes atrevidos, provocativos, coqueteando con desconocidos como si fuera yo. Con cada nueva conversación, Jorge se emocionaba más. Su mirada, antes llena de amor y ternura por mí, ahora llevaba un brillo malicioso, depravado. Era como si un lado de él que nunca había conocido estuviera emergiendo. «Manda este audio para él», dijo, entregándome el celular. «¿Qué tengo que decir?», pregunté, intentando esconder mi aprensión. Él dictaba las palabras y yo, reacia, las repetía. Mi voz sonaba extraña para mí misma, como si perteneciera a otra mujer. Así fue por algunos días. Cada vez más mensajes, cada vez más audios, cada vez más intimidad con desconocidos que ni siquiera elegí conocer. Hasta que, una noche, Jorge entró en la habitación con una gran sonrisa en el rostro. «Arreglé una cita», anunció, emocionado. Mi corazón se congeló. «¿Qué? Una cita. Vas a conocer a un chico llamado Luis», explicó, como si fuera la cosa más natural del mundo. Sentí un nudo en la garganta, pero no pude reaccionar. Él continuó. «Ya hablé con él en tu nombre. Le encantó la idea de conocerte. Y lo mejor, mi amor». Jorge hizo una pausa dramática. Él también sabe que yo estaré ahí, observando todo de lejos. Aceptó de inmediato. Me quedé en shock. ¿Cómo podía hablar de eso con tanta tranquilidad? ¿Cómo podía exponer a su esposa de esa manera? El día de la cita, la angustia me consumía. Mi corazón latía acelerado. Mis manos sudaban frío. Jorge eligió mi ropa. Un vestido negro ajustado, de tirantes finos, un tacón alto y un labial rojo. Me miré en el espejo y sentí vergüenza de mí misma. Nunca había usado algo tan atrevido. Nunca me sentí tan incómoda. Llegamos juntos a la discoteca. El ambiente era oscuro, lleno de luces parpadeantes y música alta. Jorge me tomó de la mano y me llevó a la pista de baile. Bailamos un poco, pero mi mente estaba en otro lado. Hasta que Luis llegó. Jorge lo saludó con un apretón de manos y se alejó discretamente, yendo a un rincón donde pudiera observar todo. Me quedé allí, frente a ese hombre al que nunca había visto en mi vida. Luis era simpático y parecía emocionado, como si eso fuera solo otra aventura para él. Yo, por otro lado, estaba aterrada. A pesar de los nervios, cedí a sus caricias. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente gritaba para huir. Jorge nos observaba desde lejos, con una mirada de satisfacción. Y entonces sucedió. Pasé la noche con Luis mientras mi marido observaba, como habíamos acordado. Al día siguiente, regresamos a casa juntos. Jorge estaba radiante, parecía satisfecho, realizado. Me abrazaba y elogiaba, como si yo hubiera hecho algo maravilloso. Pero yo no podía sentirme bien. Me sentía mal, sucia. A partir de esa noche, la situación comenzó a repetirse. Jorge arreglaba nuevas citas, elegía mi ropa, dictaba mis palabras. Al principio, cedía, porque él estaba feliz y yo quería mantener nuestro matrimonio intacto. Pero con cada vez me sentía peor. Era como si estuviera perdiendo pedazos de mí misma, hasta que llegó el día en que dije no. En ese instante, Jorge cambió. El hombre que antes me trataba con amor y cariño se volvió cruel e indiferente. Comenzó a tratarme mal, a ignorarme, a rechazar todo lo que venía de mí. Mi comida, mi presencia, mis palabras, todo era despreciado. «No tienes opción», dijo un día, su voz fría como el hielo. Me quedé confundida, asustada. «¿Cómo?». Él sonrió, pero sus ojos estaban llenos de amenaza. «Si no haces lo que quiero, le contaré todo a tu familia, a la iglesia, a todo el mundo. Mostraré las fotos, los videos». Mi cuerpo entero se congeló. Estaba atrapada, ingenua y aterrorizada, seguí cediendo. Mi cuerpo iba en contra de mi alma y cada encuentro parecía arrancarme un pedazo. Hombres mayores, más jóvenes, borrachos, drogados. Ninguno de ellos sabía lo que pasaba dentro de mí, cuánto me sentía perdida. Y mientras yo me hundía en ese abismo, Jorge permanecía impasible, en el púlpito de la iglesia,
predicando la palabra de Dios como un pastor ejemplar. La hipocresía de nuestra vida me consumía. El peso del pecado aplastaba mis espaldas. ¿Cómo podría alabar a Dios los domingos después de todo lo que hacía durante la semana? ¿Cómo podía Jorge predicar sobre pureza y santidad mientras me entregaba a desconocidos bajo sus órdenes? Quería salir de esa situación, pero no sabía cómo. Dicen que todo lo que hacemos vuelve a nosotros, y fue en uno de esos encuentros que algo inesperado sucedió. Esa noche, fui enviada a salir con un señor de 70 años. Él parecía diferente a los demás. Su mirada no llevaba el mismo deseo oscuro que los otros, sino una especie de comprensión silenciosa. Tan pronto como nos sentamos a conversar, él percibió mi angustia. «Pareces triste», comentó con un tono amable. Me puse nerviosa. No podía exponer mi dolor. Jorge estaba cerca, observando como siempre. Aún así, no pude contenerme. Disimuladamente, como quien hablaba de cualquier banalidad, desahogué un poco, contando que me sentía atrapada, que había algo en mi vida que me sofocaba. El anciano me escuchó con paciencia y en lugar de insistir en el encuentro, simplemente me entregó un pequeño pedazo de papel doblado. Aquí tienes un número de teléfono y una dirección. Si realmente quieres ayuda, búscame. Me quedé sorprendida. Él no quiso acostarse conmigo. No me tocó. Solo sonrió con comprensión y se despidió, dejándome allí, confundida, pero con un hilo de esperanza. Jorge, sin embargo, sospechó de la repentina desistencia del hombre. Su mirada desconfiada pesaba sobre mí mientras regresábamos a casa. ¿Qué pasó?, preguntó, intentando disimular su irritación. Hice lo mejor que pude para parecer inocente. No sé, dijo que no se sentía bien. Mentí, aliviada de haber escapado de esa noche sin tener que entregarme nuevamente. Pero mi corazón latía acelerado. Esa misma noche, mientras Jorge dormía tranquilamente a mi lado, sin imaginar el torbellino de emociones que me consumía, tomé el pedazo de papel y lo sostuve con las manos temblorosas. ¿Llamaría? ¿Hiciera una trampa? ¿Y si Jorge se enteraba, pero... ¿y si fuera mi única oportunidad de escapar? La duda me corroía, pero aún así marqué el número. El teléfono sonó una vez, 2, 3. Nadie contestó. Mi corazón se hundió. Tal vez eso también había sido una ilusión. Tal vez no había salida para mí. Coloqué el celular a un lado y cerré los ojos, conteniendo las lágrimas, intentando dormir, pero el peso de la desesperación me dolía en el pecho. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café para Jorge, mi celular vibró sobre la mesa. Un mensaje, del mismo número. Mi corazón se aceleró, pero, por miedo, no respondí de inmediato. Esperé a que Jorge saliera para el trabajo. Tan pronto como cruzó la puerta, cerrándola tras de sí, tomé el celular y devolví la llamada. La voz que contestó era familiar. «Sabía que llamarías», dijo el anciano con calma. Sostuve el teléfono con fuerza. «¿Quién eres?» «Alguien que puede ayudarte», respondió. «Hago trabajos de corte de lazos». Me quedé en silencio, intentando entender. ¿Corte de lazos? Sí. ¿Quieres que Jorge salga de tu vida, cierto? Mi respiración se volvió pesada. ¿Quería? ¿Sería posible? Por un minuto dudé. ¿Debería simplemente desistir de mi matrimonio? Después de todo, Jorge seguía siendo mi marido. Pero, ¿qué clase de marido hace eso con su propia esposa? Cerré los ojos y tragué saliva. «Quiero», susurré. El hombre al otro lado de la línea no mostró sorpresa. «Entonces, necesitarás traerme algo personal de él. Un objeto que use con frecuencia. Y hay un costo por el trabajo». «¿Cuánto?», pregunté sin dudar. Él me informó la cantidad y yo anoté. «Estaré esperando», dijo antes de colgar. Me quedé allí, parada, sosteniendo el teléfono, mientras mi mente daba vueltas. ¿Sería que finalmente tendría mi libertad? Ese día, mi mente estaba en un torbellino de pensamientos. ¿Realmente debería hacer eso? ¿Romper los lazos con Jorge a través de un ritual? Pero entonces, mientras organizaba la casa, entré en su oficina y, por un impulso, encendí la computadora. Lo que encontré allí me dejó aterrorizada. Había carpetas escondidas,
llenas de fotos y videos míos con otros hombres. Imágenes comprometedoras, registros de todo lo que él me obligó a hacer. Nunca imaginé que Jorge guardaba esas cosas. Era como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo en ese momento. El desespero se apoderó de mí. Necesitaba borrar eso antes de que él lo usara en mi contra. Rápidamente, comencé a eliminar todo lo que podía, pero algunas carpetas estaban protegidas por contraseña. Mi corazón se aceleró. Si Jorge tenía esas grabaciones, podría arruinar mi vida. Podría exponerlo todo a mi familia, a la iglesia, al mundo. Aterrorizada, apagué la computadora y salí de la oficina como si nada hubiera pasado. Cuando Jorge llegó del trabajo esa noche, hizo lo de siempre. Se encerró en la oficina. Mi cuerpo entero estaba tenso. Sabía que más temprano que tarde él se daría cuenta de lo que había hecho. Y no tardó mucho. Escuché el ruido de la silla siendo arrastrada bruscamente y, poco después, la puerta de la oficina se abrió con violencia. Vino hacia mí furioso, su rostro rojo de ira. ¿Qué hiciste?, gritó, su voz cargada de odio. ¿Por qué tocaste mis cosas? ¿Perdiste la cabeza? Intenté explicarme. Imploré que me perdonara. Lo siento. Tuve miedo. Por favor, Jorge, perdóname. Él me miró con desprecio. Si crees que te saldrás con la tuya, estás muy equivocada, dijo con un tono amenazador. Tengo varias copias. Si intentas algo, acabaré con tu reputación. Mi cuerpo se estremeció. Se encerró en la oficina nuevamente y me dejó allí, sola en el suelo de la sala, llorando. Fue allí, en ese momento, que mi decisión fue tomada. Antes de que él me destruyera, yo acabaría con él. El día señalado seguí hasta la dirección que el anciano me dio. Llevaba conmigo una camisa de Jorge, un objeto personal que él usaba con frecuencia. La casa era sencilla, humilde. Algunos niños estaban sentados en el suelo, comiendo en silencio. El ambiente parecía común, pero había algo sombrío en el aire, como si una energía invisible flotara allí. El anciano me recibió con una mirada tranquila y me guió hasta un cuarto en el fondo de la casa. Al entrar, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El cuarto era pequeño y oscuro, iluminado solo por la luz parpadeante de decenas de velas rojas esparcidas por el suelo. En el centro, había un círculo dibujado con símbolos extraños que parecían pulsar como si estuvieran vivos. El olor a hierbas quemadas e incienso era fuerte, casi sofocante. Las paredes estaban cubiertas de telas negras y en una esquina, un pequeño altar con cráneos de animales y frascos de vidrio con líquidos desconocidos completaban la atmósfera sombría. El aire era denso. Sentí mi piel erizarse y un frío inexplicable se apoderó del ambiente. «Coloca la camisa de él en el centro del círculo», dijo el anciano, su voz grave resonando en el cuarto. Mis manos temblaban mientras obedecía. Tan pronto como la tela tocó el suelo, el anciano comenzó a entonar palabras en un idioma que yo no comprendía. Su voz parecía venir de un lugar lejano, como si algo más allá de él estuviera hablando a través de su boca. El fuego de las velas tembló. El aire se volvió más pesado. Una presión invisible apretó mi pecho, haciendo mi respiración difícil. De repente tomó un pequeño cuchillo y me hizo un corte superficial en la palma de la mano. «Tu sangre sella el corte del lazo», explicó, dejando caer algunas gotas sobre la camisa de Jorge. Un olor metálico invadió el ambiente. El anciano tomó un frasco de vidrio y derramó un líquido oscuro sobre la camisa. La tela comenzó a quemarse lentamente, pero sin fuego. Era como si se estuviera disolviendo en el aire. «A partir de este momento, Jorge comenzará a perder su fuerza sobre ti», dijo el anciano mirándome directamente a los ojos. «Pero debes estar preparada. Cuando un lazo de este tipo se rompe, aquel que fue rechazado sentirá la pérdida». Mi respiración estaba acelerada. «¿Qué significa eso?». Él suspiró. «Significa que Jorge no aceptará esto fácilmente, y tal vez él intente algo contra ti». Tragué saliva. ¿Estaba preparada para lo que vendría a continuación? El ritual continuó por unos minutos más, con el anciano entonando palabras desconocidas y esparciendo más líquidos sobre el círculo. Cuando terminó, tomó mi mano nuevamente. «Ahora ve a casa y no digas nada, solo observa. El destino se encargará del resto».
Salí de allí con una mezcla de alivio y miedo. Algo dentro de mí me decía que, a partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Con el paso de los días, seguí desempeñando el papel de esposa sumisa, sirviendo a mi marido como me enseñaron desde siempre. Jorge continuaba llevándome a ese mundo oscuro que tanto deseaba, y yo, ingenua y temerosa, cedía. Me acostaba con otros hombres durante la semana, y los domingos me vestía con mi mejor ropa, iba a la iglesia junto a él y alababa a Dios como si nada estuviera pasando. Pero entonces todo comenzó a cambiar. Una noche de domingo, después de regresar de la iglesia, Jorge salió solo sin decirme a dónde iba. Estaba extraño, inquieto, pero yo no cuestioné. Aprendí a no hacer demasiadas preguntas. Sin embargo, cuando regresó, algunas horas después, estaba visiblemente nervioso, alterado. Entró en la casa de manera brusca, cerró la puerta con fuerza y me miró con un odio que nunca había visto antes. ¡Fuiste tú!, acusó, su voz cargada de ira. «Conseguiste lo que querías, ¿verdad?», fruncí el ceño confundida. «¿De qué estás hablando, Jorge?». «No te hagas la desentendida», gritó dando un puñetazo en la mesa. «Sabías de todo desde el principio». Mi corazón se aceleró. «No sé de qué estás hablando». Él rió, pero era una risa cargada de sarcasmo y furia. «Si caigo, tú caes conmigo. Si me expongo, todo el mundo sabrá quién eres realmente». Mi cuerpo se estremeció. ¿Sería que él había descubierto lo que hice? ¿Sería que la magia negra había surtido efecto? Antes de que pudiera decir algo, Jorge gritó: «¡Desaparece de mi vista!». Fui al dormitorio, sintiendo el peso de esas palabras aplastándome. Mi mente daba vueltas, intentando entender qué estaba pasando. ¿Sería que alguien había descubierto todo? ¿Sería que él había sido desenmascarado? ¿Sería que la iglesia había descubierto su verdadero rostro? Esa noche, Jorge ya no estaba en casa. Mi corazón latía acelerado y una sensación terrible me dominaba. Me fui a la cama, pero el sueño no llegó. Pasé la noche en vela, rodando de un lado a otro, con miedo, ansiedad y arrepentimiento mezclados dentro de mí. A la mañana siguiente, Jorge ya no estaba en casa. Mi corazón estaba acelerado y una sensación terrible me dominaba. Tomé el celular y vi que él no había dejado mensajes, nada. Llamé varias veces, envié mensajes, pero todo fue ignorado. Y entonces, alrededor de las 8 de la mañana, el teléfono sonó. Contesté rápidamente, esperando que fuera Jorge, pero mi respiración falló cuando escuché la voz del otro lado de la línea. «Buenos días, querida», dijo Elisa, la esposa de uno de los pastores de la iglesia. Ella nunca me llamaba, nunca. «Ah, hola, Elisa. Mi esposo y yo necesitamos hablar contigo y con Jorge. Iremos a tu casa esta tarde». Mi estómago se revolvió. «¿Sobre qué es esta conversación?», pregunté, mi voz temblorosa. Ella hizo una breve pausa. «Lo sabrás cuando estemos allí». Tragué saliva. «Está bien, estaré esperando». Cuando colgué el teléfono, mis manos estaban heladas. Pasé la mañana entera royéndome las uñas, con la mente hirviendo. ¿Sería que Jorge había sido descubierto? ¿Sería que Elisa y el pastor sabían de todo? ¿Sería que todo lo que temía estaba a punto de suceder? Seguí intentando llamar a Jorge, enviando mensajes, pero él no contestaba, no respondía. El silencio de él me dejaba aún más aprensiva. Cuando dieron las 2 de la tarde, sonó el timbre. Mi corazón casi salió por la boca. Caminé hacia la puerta con las piernas temblorosas y, al abrir, me encontré con Elisa y su esposo, el pastor Marcos. Su mirada era seria, firme. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «¿Podemos pasar?», preguntó Marcos, su voz grave. Asentí lentamente y abrí paso para que entraran. Mi destino estaba a punto de ser sellado. El pastor me miró con un semblante serio, casi solemne. Su esposa, Elisa, también me observaba con una mirada preocupada. «¿Dónde está Jorge?», preguntó él, cruzando las manos sobre el regazo. Bajé la cabeza. «Salió temprano para el trabajo», respondí, intentando mantener la voz firme. Ni siquiera tomó el desayuno. Intenté hablar con él varias veces. Le envié mensajes, lo llamé, pero no responde.
El pastor intercambió una mirada significativa con su esposa antes de volver a mirarme. «Tengo algo muy serio que contarte sobre Jorge», dijo él, su voz baja, cargada de peso. Mi respiración se detuvo en la garganta. «¿Qué pasó?». Él dudó por un momento, como si estuviera eligiendo bien las palabras. Entonces suspiró y dijo: «Anoche, después del culto, un hermano de la iglesia vio a Jorge besando a un hombre frente a un bar. Mi cuerpo entero se congeló». «¿Qué?», susurré, sin creer lo que acababa de escuchar. Mi mundo, ya un caos, ahora parecía desmoronarse por completo. Jorge, el pastor respetado, que tanto hablaba de pureza, santidad y fidelidad, ese mismo hombre que me obligaba a acostarme con otros para satisfacer sus fantasías, también llevaba una vida doble. El pastor continuó: «Y hay más. Hoy por la mañana se filtraron fotos y videos de él en el grupo de la iglesia». Mi visión se oscureció por un instante. «¿Fotos y videos?», repetí aturdida. «Sí», confirmó él bajando la cabeza. «Imágenes de él teniendo relaciones íntimas con otros hombres». Mi cuerpo se puso rígido, como si estuviera paralizada en el tiempo. Sentí un frío subir por la espalda, un mareo tomando el control de mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo todo había llegado a este punto? Sentí mis piernas fallar y antes de darme cuenta, estaba llorando. Pero no eran lágrimas comunes, era un llanto profundo, un llanto de desesperación, de frustración, de humillación. Elisa se acercó y tomó mi mano, intentando calmarme. Yo no sabía, balbuceé en medio de los sollozos. No imaginaba que Jorge hacía eso. El pastor y su esposa se miraron, sorprendidos por mi reacción. Y entonces, como una presa que se rompe, las palabras comenzaron a salir de mi boca. «Ustedes creen que conocen a Jorge, pero no lo conocen. Él nunca fue ese hombre santo e íntegro que aparenta ser», confesé, sintiendo el dolor y la rabia mezclados. «Nuestro matrimonio es un fracaso desde hace años. Él me indujo al adulterio, me hizo hacer cosas horribles». Elisa abrió los ojos de par en par, y el pastor se quedó boquiabierto. «¿Cómo?», preguntó él impactado. «Jorge no es solo un traidor», continué, mi voz cargada de amargura. «Él me manipuló, me forzó a participar en sus perversiones, me amenazaba, me chantajeaba con fotos y videos». El pastor parecía aturdido. Elisa se llevó una mano a la boca, horrorizada. «Dios mío», murmuró ella. Lloré aún más. Nunca antes había sacado todo el peso que llevaba por tanto tiempo. «Quería huir», confesé sollozando. «Pero él decía que si lo dejaba, arruinaría mi vida. Él amenazaba con exponerlo todo». El silencio en la sala era sepulcral. Solo mi llanto rompía la quietud angustiante. El pastor respiró hondo, intentando procesar todo lo que había escuchado. «Necesitamos resolver esto», dijo finalmente. «Jorge no puede seguir engañando a la iglesia de esta manera». Pero en ese momento, solo una cosa pasaba por mi mente. Si las fotos y videos de él habían sido filtrados, ¿qué impediría que los míos también fueran expuestos? Esa misma noche mi celular comenzó a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones surgían una tras otra. Mi corazón se aceleró. Algo estaba mal. Cuando finalmente tomé el valor para tomar el teléfono, sentí mi cuerpo debilitarse. Mis manos temblaban, mi visión se oscureció por un instante y mi presión casi cayó. Mi peor pesadilla se había hecho realidad. Los videos se filtraron, las fotos se filtraron, las conversaciones, los audios, todo estaba allí, circulando entre decenas, tal vez cientos de personas. Mensajes de desconocidos surgían en mi teléfono. Algunos con burla, otros con repulsión, muchos con insultos que parecían puñaladas en el alma. Mi nombre estaba en boca de todos. Yo, que por tanto tiempo fui enseñada a ser recatada, sumisa, una mujer de Dios, ahora era objeto de juicio, de odio, de desprecio. Mi madre me llamó. Contesté con la esperanza de un refugio, pero su voz llegó cargada de asco y decepción. «Desaparece de nuestras vidas», dijo con frialdad. «Tu padre y yo estamos enojados. Tenemos vergüenza de tu existencia».
La llamada se cortó y con ella todo lo que quedaba de mi dignidad. Los mensajes del grupo de la iglesia eran una mezcla de shock y rabia. Los hermanos estaban decepcionados. Las mujeres me llamaban impura, perdida. Y las chismosas, esas disfrutaban cada detalle del escándalo. Prisionera dentro de casa, sin valor para salir, pasé días simplemente existiendo. Lloraba hasta que mis ojos se hinchaban. Sentía vergüenza de mí misma. Sentía rabia, tristeza, un vacío abrumador. No tenía a nadie. Y entonces, después de algunas semanas de silencio, Jorge apareció. Entró en la casa como si nada hubiera pasado. Caminó hasta el guardarropa y comenzó a tomar sus cosas. Yo estaba allí, paralizada, observando. Él se dio la vuelta, sosteniendo una maleta, y me miró con esa misma sonrisa de desprecio. «Te lo advertí», dijo, con un tono de triunfo en la voz. «Si hacías algo contra mí, yo haría lo mismo contigo». Sentí un nudo formarse en mi garganta. «Jorge, por favor». Él no me dio tiempo para continuar. Simplemente tomó sus cosas y se fue. Y yo me quedé allí, sola, sin nada. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía a dónde ir. Como esposa sumisa, nunca trabajé. ¿Cómo volvería a empezar mi vida ahora? Pensé mucho sobre todo lo que pasó y con el tiempo saqué mis propias conclusiones. Jorge, en el fondo, siempre le gustó relacionarse con otros hombres, pero se sentía culpable por ello. Para aliviar esa culpa, me hacía pecar, me inducía a traicionarlo, tal vez para que yo me sintiera tan sucia como él. De esa manera, él no cargaría el peso solo y podría justificarse a sí mismo que yo también era inmoral a los ojos de la iglesia. Además, el hombre con el que se involucraba lo amenazaba con fotos y videos comprometedores. Y Jorge, para mantener el control sobre mí, hizo exactamente lo mismo. Usó el miedo y el chantaje como armas, encadenándome a una vida que yo nunca habría elegido por voluntad propia. Pero en ese momento, algo dentro de mí despertó. No me quedaría allí esperando marchitarme. Todavía tenía fuerzas para levantarme. Tomé lo poco que me quedaba y salí. Caminé por las calles sin rumbo hasta encontrar un centro de caridad. Entré aún avergonzada y expliqué mi situación. Pedí ayuda, cualquier cosa, solo lo suficiente para comprar un boleto de autobús a una ciudad vecina. Las personas allí me miraron con compasión. Consiguieron dinero para mí y me ofrecieron refugio por unos días. Durante ese tiempo, ayudé como pude, haciendo pequeños trabajos, sirviendo comida, limpiando el lugar. Era la primera vez que realmente hacía algo por mí misma. Cuando junté lo suficiente, partí, sin mirar atrás. Hoy soy solo yo. No frecuento más iglesias. No tengo más contacto con mi familia. Fui desheredada, borrada de sus vidas como si nunca hubiera existido. Me divorcié de Jorge y nunca más supe de él. No sé si el ritual de corte de lazos funcionó o si todo fue solo la consecuencia inevitable de una vida construida sobre mentiras y manipulación. Pero llevo cicatrices y traumas. Todavía me pregunto, ¿fui víctima? ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debería haber hecho? ¿Te gustó el relato? Si te gusta este tipo de historias, sigue en el canal. Dejaré varios videos en tu pantalla, elige y haz clic en el que prefieras. No olvides suscribirte al canal, darle like y dejarme un hola aquí en los comentarios. Me encantará saber que estás aquí viéndonos. Ayuda al crecimiento del canal. Hasta el próximo relato.